El tubo Venturi fue creado por el físico e inventor italiano Giovanni Battista Venturi, profesor en la Universidad Modena en Pavía. Basado en las creaciones de Leonardo da Vinci, logró resolver muchas de sus teorías, enfocando sus inventos a su propia perspectiva. Los tubos Venturi son configuraciones básicas, los cuales constan de tres principales componentes: la tobera, la garganta y el difusor. Sin embargo, existen configuraciones específicas de ellos, como lo son los túneles de viento, el cual es el objetivo de nuestro proyecto. Los túneles de viento son herramientas fundamentales para el estudio de la aerodinámica, así como para el fenómeno de movimiento de los fluidos. Los túneles de viento se dividen en dos diferentes aspectos: la velocidad y la forma. Cuando hablamos de la velocidad de un túnel de viento, nos referimos al número de Mach que éste es capaz de alcanzar. Es por eso que tenemos 4 diferentes regímenes de velocidad. El primer régimen de velocidad es el régimen subsónico, el cual va de 0 Mach a 0.8. Después tenemos el régimen transónico, de 0.8 a 1.2, supersónico, de 1.2 a 5, y hipersónico, de 5 a más. Las principales características de un túnel de viento cerrado es que tiene mayor costo de fabricación, menor consumo energético y la necesidad de utilizar dispositivos de refrigeración. Las principales características de un túnel de viento abierto es que tiene menor costo de fabricación, mayor consumo energético y la capacidad de aplicar técnicas de visualización de flujo. Venturi en su configuración más básica consta de 3 elementos: tobera, garganta y difusor. El fluido de trabajo sufre una pérdida de presión en su viaje desde la tobera hasta la garganta, mientras que en el difusor recupera esa presión perdida mientras va perdiendo velocidad. Esto quiere decir que a medida que el flujo gana velocidad, pierde presión y viceversa. Como un caso ideal, es necesario que el difusor contenga una mayor longitud que la tobera. Esto es necesario ya que tenemos que prevenir la separación del flujo dentro del tubo y a su vez mantener las pérdidas energéticas lo más bajas posibles. Obviamente este principio se fundamenta en el principio de Venturi. Asimismo, en la mayoría de sus configuraciones es posible añadir instrumentos de medición conocidos como manómetros para visualizar o poder visualizar el gradiente de presiones existente dentro del tubo Venturi. El tubo de Venturi funciona bajo el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli es una ecuación simple pero majestuosa de la física con grandes aplicaciones en la ingeniería, como podemos ver. Esta ecuación relaciona la presión, la velocidad y la energía que contiene un fluido. Asimismo, esta ecuación fue presentada por Daniel Bernoulli en 1738. Por último, esta ecuación es nuestro protagonista del proyecto, ya que nos va a ayudar a comparar las propiedades del fluido en 2 puntos diferentes a lo largo de un tubo de sección variable. La problemática inicial con la que nos vimos enfrentados fue decidir qué es lo que íbamos a diseñar y manufacturar. Ya teníamos definido que íbamos a trabajar con un túnel de viento, pero en realidad todavía faltaba definir qué tipo de túnel de viento, qué cuerpo íbamos a estudiar. Nuestra primera opción fue la del perfil alar de un Cessna 172. Este es una aeronave bastante lenta, simplemente alcanza unos 230 km/h más o menos, y en realidad esto nos era bastante conveniente, puesto que nos vemos muy limitados por la velocidad de entrada que nosotros podemos proporcionar, que es la de una secadora, que aunque en el momento no la teníamos contemplada la secadora que íbamos a utilizar, ya sabíamos que no iba a alcanzar unas velocidades más allá de los 50 km/h. Entonces, para un túnel de viento en realidad casero y pequeño, la velocidad del Cessna 172 se vería bastante apropiada. Tal vez no sea la opción más atractiva para nosotros como equipo, definitivamente era la opción más realista y más alcanzable. Y el desafío de diseñar un túnel de viento cerrado en realidad era mucho mayor que el de un túnel de viento abierto, puesto que debíamos de diseñar redireccionadores de flujo, una mayor cantidad de secciones. Gracias a la información que teníamos en el momento, vimos que era algo que lo más probable era que estuviera más allá de nuestras habilidades en el momento. Los tubos Venturi pueden ser fabricados en diversos materiales. Los dispositivos pueden fabricarse a partir de barras o piezas forjadas, dentro de los cuales destacan los materiales que incluyen a los aceros inoxidables ASTM A182, F316, F304 y 316-L. Aceros al cromo ASTM A182, F11 y F22, aceros al carbono ASTM A105, aunque también los hay en materiales como Monel, níquel, bronce, Hastelloy, fibra de vidrio, PVC y otros materiales para adaptarse a aplicaciones específicas.
Para el proceso de producción de nuestro perfil alar y nuestro túnel de viento se consideraron diversos materiales, entre los que destacan PVC, MDF y ABS. Pero estos fueron descartados por tres cuestiones. La primera, se necesita conocimientos para su utilización. La segunda, hay que usar un amplio herramental de manufacturas. Y la tercera, no tenemos a disposición la habilidad o el conocimiento en un integrante de nuestro equipo para realizar la manufactura con ese tipo de materiales. Finalmente, a través de la utilización de una matriz FODA, llegamos a que el PLA sería el más adecuado para nuestro proyecto, ya que tiene una fácil obtención, es muy fácil de manejar, la manufactura no es compleja, es económico y se adapta a las geometrías y al tipo de manufactura que vamos a utilizar. Para nuestra cámara de pruebas decidimos utilizar un material que fuera transparente para nosotros poder visualizar correctamente lo que vendría siendo el objeto a estudiar, que en este caso es el perfil alar. El acrílico se adecua a nuestro presupuesto, además de que es muy fácil de manipular, y si en dado caso de que necesitábamos perforar, también se presta bastante bien para las necesidades de este proyecto. A continuación se muestra un desglose de la primera estimación de costos del proyecto. En primera instancia, contamos con los gastos directos e indirectos involucrados dentro de este proyecto, a través de los cuales contemplamos 3 de nuestras 4 principales categorías, los cuales son el proceso de manufactura, materiales y herramientas, previamente mencionados. A través de esta tabla, en la primera columna podemos observar una pequeña descripción de los factores involucrados, así como el número de piezas y el precio unitario de cada uno de ellos. Los gastos directos e indirectos de nuestro proyecto nos arrojaron un total de 12,286 pesos a contemplar. En segunda instancia tenemos la cuarta y última categoría, la parte de los honorarios, a través de la cual decidimos contemplar tanto el número de horas como el número de operadores requeridos para cada una de las operaciones indispensables dentro del proyecto, las cuales son el diseño de la estructura, el diseño del perfil alar, la impresión de los componentes, así como el ensamble de cada uno de ellos. Generalizando las operaciones necesarias, tenemos un gasto total de 44,460 pesos en la categoría de honorarios del proyecto. Para finalizar con nuestra primera estimación de costos, a continuación se muestra un resumen general de la cotización, en el cual podemos observar el total de cada uno de los gastos generales, así como el total de cada una de las operaciones involucradas dentro de los honorarios. Es importante mencionar que para esta estimación de costos se tomó en cuenta un 10% extra en caso de imprevistos, dándonos así un total de 62,420.60 en nuestra primera estimación de costos del proyecto. Primero hay que entender realmente cómo funciona la impresión 3D para comprender las distintas tecnologías implicadas en ella. El archivo normalmente tiene extensiones como 3MF, STL, VJ, PLY, entre otras, y debe convertirse en algo llamado código G. La impresión 3D es un proceso que consiste en tomar un modelo digital y convertirlo, ese archivo digital, en un objeto físico. A estas también se les conoce como fabricación o manufactura aditiva, las cuales se basan en la fabricación capa por capa. Debido a esto y a su baja complejidad, en las impresiones garantizamos que el túnel de viento saldrá con dimensiones correctas, aunque este tenga geometrías un poco complejas. Bueno, en las características de los materiales, tuvimos el material cianocrilato. Este es en sí la pega loca, la cual usamos para pegar todo el ensamble. Este tenía una dureza de 30 de Rockwell, bueno, en la escala de Rockwell, y un punto de ebullición de más de 150 grados centígrados. Y su rango de temperatura iba desde los menos 30 grados a los 160 grados centígrados. Y su densidad era de 1,07 gramos sobre mililitros. Y no tenía un punto de fusión. Y la viscosidad que tenía era de 20 a 100 CPS. Luego, en los materiales también tuvimos lo que fue el acrílico. Este acrílico se usó para la caja de viento. Y no tenía una deformación, tenía una rigidez estructural alta, una resistencia a la tracción de 48.3 a 62.1 megapascales, un alargamiento de 8% y un módulo de flexión de 2.5 gigapascales, y su punto de fusión era demasiado alto, de 255 grados centígrados. Y en la escala de Rockwell tenía 98.4 L. Y finalmente lo que es el material PLA. Este material PLA es el que usamos para casi todas las piezas del ensamble. Tenía un esfuerzo de formación de 1143 megapascales, una rigidez estructural alta, un alargamiento de 6%,
una resistencia a la tracción de 37 megapascales y su densidad era de 1.3 gramos sobre centímetros cúbicos. Y su punto de fusión también era alta, de 173 grados centígrados. La comparativa de diseño actual del tubo Venturi y el túnel de viento AF100, tuvimos comparativas como lo fueron las dimensiones, en el abierto de 130 por 130 por 620 milímetros, en el AF100 de 3700 por 1900 por 1065 milímetros, luego el peso del abierto fue de 1789 gramos, el túnel y el motor de 0.84 kilogramos, luego en el AF100 en el túnel 450 kilogramos, el motor 1 kilogramo y en el montaje de la balanza tenemos de 5 kilogramos. En la sección, los dos túneles son de circuito abierto. En los instrumentos del abierto usamos un manómetro y un secador de pelo, mientras que en el AF100 se usa un sistema versátil, un manómetro, una unidad de retroalimentación, un poligonal pitot estático, un traductor de presión diferencial y un equilibrio básico de elevación. Luego en las condiciones de trabajo, en el abierto tenemos tres configuraciones de temperatura: frío, tibio y caliente, y un motor de temperatura. Y en el AF100 tenemos una altitud máxima de 2000, un rango de temperatura de 5 a 40 grados centígrados, una humedad máxima, una sobretensión categoría 2 y un grado de contaminación 2. Luego en los modelos del abierto usamos un AK2412 y en el AF100 se puede usar un 0012, un 2412, un 0012. Y la velocidad nominal del abierto es de 0 a 14 metros sobre segundo, mientras que en el de viento es de 0 a 36 metros sobre segundo. Luego nos pasamos al suministro eléctrico. El tipo del abierto es monofásico, corriente alterna, y el del AF100 es trifásico, corriente alterna. Y su voltaje del abierto es de 220 a 240 de voltaje, mientras que en el de AF100 es de 220 de voltaje a 415 de voltaje. Decidir bajo qué normas de calidad nos íbamos a regir era de suma importancia, puesto que esto iba a dictar el enfoque de nuestro proyecto. Había dos opciones: o nos regimos bajo las normas de calidad del funcionamiento del evento, bajo las normas de calidad del funcionamiento de la industria creativa. Esto implicaba dos cosas. Si nos regíamos bajo las normas de calidad del túnel de viento, íbamos a tener que expandir el alcance de nuestro proyecto de una manera excesiva, tanto así que en realidad no íbamos a poder alcanzar el proyecto, el objetivo. En cambio, si nos regíamos bajo las normas de calidad de la manufactura aditiva, tal vez íbamos a entregar un producto que es algo más simple que un túnel de viento ya completo, pero nos íbamos a asegurar de que era de calidad. A continuación se muestra la reducción de costos con respecto a la cotización inicial del proyecto. Frente a los gastos directos e indirectos del proyecto, es decir, lo que involucra el costo de la impresión de los componentes y el costo total de los materiales, se buscó reemplazar los proveedores iniciales por proveedores con precios más accesibles, así como materiales y herramientas que cumplan la función requerida a un menor precio. De igual forma, acerca del proceso de manufactura de impresión, se logró una reducción total de su costo, gracias a la donación del ingeniero Manuel Saldívar, quien colaboró con la impresión de los componentes. En la siguiente tabla podemos observar una columna extra en comparación a la primera estimación de costos, en la cual se puede ver al proveedor final establecido para cada uno de los factores necesarios en los gastos directos e indirectos. Con las estrategias implementadas, se redujo un total de 88.53% dentro de estas categorías, logrando así un total de 1.409 en el apartado de gastos directos e indirectos de nuestro proyecto. De la misma manera, en el área de honorarios, se buscó la optimización del costo de proceso de manufactura, basado en reducir el número de horas de producción, así como el número de operadores requeridos en cada proceso. Esto con el objetivo de disminuir el costo de nómina total, lo que se logró con una reducción de nómina del 84.6% en relación a la cotización inicial, lo que se refleja en un total de nómina de 6.840 pesos. Nuestra primera estimación de costos se contempló un 10% extra en caso de cualquier imprevisto. Es así como a través de esta investigación, tanto de materiales, herramientas y procesos de manufactura, así como nuevos proveedores, logramos reducir un 85.46% con respecto a nuestra estimación de costos inicial. El costo de nuestro proyecto está basado en un total de 9.073.90 pesos, contemplando tanto gastos generales como honorarios para la realización de esto. La impresión en 3D no es tan compleja como suena. El proceso simplemente consta de empujar un poco de material termoplástico a través de usando engranajes para que este llegue al cabezal de la impresora. El cabezal está calentado a 200 grados en este caso, debido al material, o 210 en días fríos.
el cabezal calentará el material y este será extruido a través del aditamento del filamento. Este aditamento por lo regular son de 0.2, 0.4, 0.8 y hasta 1 milímetro. En nuestro caso se usaron 0.8 y 0.4 milímetros para que la impresión capa a capa que se va dando sea la correcta y se ahorre tiempo y material. Una vez que el material se va extruyendo capa por capa, primero se debe diseñar una base. La base es con el fin de que cualquier ráfaga de aire o algún movimiento causado por el mismo motor de la impresora no lo despegue y cause algún error a futuro. Después, una vez que se ha terminado de imprimir el material, se retira y se deja enfriar para posteriormente hacer el ensamble. Nosotros, en nuestro proyecto, hicimos un total de 7 impresiones, con un tiempo de alrededor de 2 días. Cada una de las impresiones se realizó en diferentes impresoras, considerando la Ender 3, la FLSON S2 y la Ender 5. En general, para la impresión se utilizó alrededor de 1 kilogramo de PLA, ya contemplando los errores. Para la caja de pruebas se utilizó acrílico. El acrílico fue cortado usando láser y se utilizaron unas bisagras para una mejor movilidad. Finalmente, como adhesivo, se utilizó una base de cianoacrilato. Una vez se tienen todas las partes impresas, lo primero que se hizo fue unir el linealizador de flujo con una de las toberas. Usando cianoacrilato se aplicó bastante en una parte de las capas del linealizador y se unió. Posteriormente se adquirió la cámara de pruebas. Se hizo una medición, pero debido a que no encajaba se realizó un proceso de limado. Después, una vez ya encajadas todas las piezas, se volvió a sellar con cianoacrilato. Debido a las tolerancias, se tuvo que limar y con ayuda de un Dremel se hicieron un total de 3 orificios. 2 en la caja de pruebas para insertar un eje para manipular el perfil alar y otro en la parte baja de la cámara de pruebas para la manguera de las presiones. El otro agujero se hizo en la parte baja de una de las toberas para ahí conectar el otro extremo de las mangueras para así finalizar el ensamble. El diseño del túnel de viento también se vio limitado por lo que es la manera en la que medimos la diferencia de contracción. Esto tradicionalmente se hace por medio de 2 manómetros, uno colocado en la entrada de la contracción y otro colocado en la cámara de pruebas. Sin embargo, instrumentos de medición apropiados son bastante costosos y nuestro equipo no contaba con el presupuesto como para obtenerlos, por lo que tuvimos que cambiar la manera en la que se mediría esta presión y decidimos utilizar en su lugar 2 mangueras que contienen un líquido. Nuestro proyecto también se ve limitado en lo que es la parte de mantenimiento. Un plan de mantenimiento usualmente va calendarizado y para realizar esto se hacen pruebas de estrés sobre todos los componentes para ver cómo es que fallan. Sin embargo, nosotros no teníamos ni el tiempo ni el dinero como para realizar pruebas destructivas sobre nuestros componentes. Más que eso, todavía no teníamos el túnel completo, entonces aunque pudiéramos realizar las pruebas, no se iban a hacer apropiadas, ¿no? Por lo tanto, tuvimos que realizarle varios cambios al plan de mantenimiento, de los que vamos a hablar después en el video. Aparte de esto, también se tuvo que rediseñar la contracción, puesto que inicialmente se consideraba una línea recta nada más, sin curva. Sin embargo, estas contracciones usualmente requieren curvas para que haya un menor desprendimiento de capa límite y menores pérdidas de energía. Inicialmente íbamos a utilizar un polinomio de quinto grado, que es lo que se utiliza comúnmente. Sin embargo, ya no se pudo encontrar información relevante de esto y también estaba un poco más allá de nuestras habilidades. Optamos en lugar por una segunda opción que también es utilizada de vez en cuando, que es la de unir 2 splines cúbicos en un punto medio de lo que era la línea recta original de la contracción. En la siguiente sección del video se detalla la razón del diseño general de cada elemento que compone nuestro tubo Venturi. En primera instancia se encuentra el linealizador. Como su nombre lo dice, este elemento nos permite linealizar el flujo antes de su entrada en la zona de la tobera. De esta manera garantizamos estabilizar las propiedades del flujo antes de su caída de presión. En segunda instancia se encuentra la tobera. En esta sección el fluido de trabajo adquiere velocidad a expensas de la presión. Asimismo, para hacer progresivo ese cambio de la energía cinética del fluido, la tobera cuenta con una curva polinómica de tercer grado. A continuación, se muestra la cámara de pruebas. Nuestro objetivo como equipo fue el realizar su diseño lo más realista posible, para que de esta manera nuestro tubo Venturi se asemejara a un túnel de viento verdadero. En cuarto lugar, se encuentra el difusor. En esta sección el fluido recupera su presión,
reduciendo su velocidad. Cabe destacar que la longitud del difusor es mucho mayor a la tobera, para que de esta manera mantengamos las pérdidas energéticas del fluido al mínimo y con ello evitemos desprendimiento temprano de flujo. Como último elemento de nuestro tubo Venturi se encuentra nuestro objeto de estudio, el cual es un perfil alar NACA 2412 perteneciente al Cessna 172. Finalmente, y a modo de cierre de esta sección, se presenta el renderizado final del ensamble de nuestro tubo Venturi. En esta sección del video les presentamos los resultados obtenidos por el equipo Quebec. A continuación, se muestra el contraste entre las magnitudes obtenidas mediante los cálculos analíticos, las simulaciones en CFD y la experimentación. Cabe destacar que nuestro principal enfoque fue en la determinación de la presión así como de la velocidad en la zona más estrecha de nuestro tubo. Por último, cabe decir que para nuestros cálculos analíticos se utilizó el principio de Bernoulli, así como sus ecuaciones derivadas para la obtención de la presión y la velocidad del fluido en la garganta, o mejor dicho, en nuestra cámara de pruebas. Es posible decir que tras los cálculos realizados nos dieron magnitudes muy congruentes. En la parte de las simulaciones se definió un análisis bidimensional implícito y conservativo, energéticamente hablando. Podemos observar que la velocidad obtenida es menor a la velocidad calculada. Asimismo, la presión es mayor a la esperada. Finalmente, tras adentrarnos en el campo de la experimentación, pudimos percatarnos que la presión en nuestra cámara de pruebas es mucho mayor a la esperada. Asimismo, se puede concluir que esto se debe a que de manera realista existen pérdidas energéticas por fricción, desprendimiento de capa límite, vorticidad e intercambio de calor. Asimismo, la velocidad es mucho menor a la esperada. Realmente no se puede decir que nuestro diseño es deficiente. Sin embargo, el modelo matemático que se utilizó en el cálculo analítico y en la simulación CFD fue demasiado realista. Finalmente, y a modo de cierre, se muestra una tabla comparativa de las magnitudes obtenidas mediante diferentes metodologías. El cuerpo a ensayar se debe poder cambiar mediante algún método que se implemente en la cámara de pruebas y se debe poder medir la velocidad del aire. Para todas las piezas impresas en 3D se dejó una tolerancia de 0.2 milímetros para el correcto ensamble de estas sin dejar espacios libres o juego existente entre las piezas ensambladas. El túnel de viento se podrá variar la velocidad del aire a lo largo del túnel controlando la velocidad de la secadora. Una vez ensamblado el túnel, este se podrá mover ya ensamblado, ya que la masa total del ensamble aumenta a 224.73 gramos, por lo que no se debería generar ningún esfuerzo mayor sobre el ensamble, aunque es recomendable que los soportes estén empotrados a la mesa con pernos para poder nivelar la estructura con el fin de garantizar que el túnel trabaje totalmente horizontal y lo que se mueve en caso de requerirse sea la mesa completa. Después se procede a insertar o colocar previamente las partes del túnel en sus soportes para así reducir al mínimo las tensiones que tienen que soportar el túnel de viento si fuese ensamblado entero previamente. Para el layout, la sección 1 era el departamento de compras. Se realizó toda la adquisición de la materia prima y servicios que se necesitaban, como a la vez hacer su análisis para ver cuál era el mejor de esos productos en base a precios y especificaciones del material. La sección 2 era el departamento de entregas, proceso donde se organizan tiempos de traslado del transporte del proceso de recepción, verificación, almacenamiento y la entrega del producto. La sección 3 es el departamento de diseño. En este se crea, organiza y desarrolla mediante una aplicación CAD, en este caso SolidWorks, los productos a introducirse en el proyecto. La sección 4 era el departamento de impresión, el cual se encargaba de organizar y supervisar el trabajo del PLA para la producción de las piezas mediante una impresora 3D. La sección 5 es el departamento de medición, para medir las secciones de los productos de acrílico que se requieren a pasar el proceso de corte. La sección 6 es el departamento de corte, el cual se encarga del corte de las placas de acrílico con una sierra de disco. La sección 7 era el departamento de detallado. Los productos son sometidos a un proceso de abrasión y limpieza para la superficie exterior de las piezas para así poder tener las medidas para su posterior recubrimiento. La sección 8 es el departamento de ensamblado, donde todas las piezas se manipularán para unirse con un pegamento especial. La sección 9 es el departamento de recubrimiento, en el cual se aplicará una capa de gel coat para toda la superficie de las piezas. Finalmente, la sección 10 es el departamento de producto final. Es el proceso final donde se juntan todas las piezas para tener el túnel de viento armado finalmente. Vale la pena hablar del plan de mantenimiento de cada componente, empezando por lo que es el cuerpo. En él nos centramos en buscar fallas ya sea estructurales o en el flujo a través del túnel de viento. Esto por medio de una falla de pegamento que podría causar que la pieza se desensamble, desgaste el recubrimiento como es un fuego, que causaría un flujo turbulento dentro del túnel, o deformación térmica, que en el peor de los casos podría causar que el componente tenga que volver a ser manufacturado. Intentamos evitar todo esto limitando el tiempo de operación del túnel, al igual que una limpieza continua. Los soportes por sus lados son muy similares al cuerpo, puesto que en ellos más que nada buscamos evitar que se desgaste ya sea la pieza en sí o el
recubrimiento que se le daría. La cámara de pruebas, por otro lado, es algo diferente, puesto que está hecha de acrílico en lugar de PLA, y se busca con ella más que nada tener un buen sellado para evitar que el flujo por dentro se vea afectado, al igual que un buen ensamble. Por otro lado, el fan es bastante diferente, puesto que esta es una secadora. Buscamos entonces más que nada limitar el tiempo de operación para que no se sobrecaliente, almacenarla apropiadamente para evitar que se empiece a deshilachar el cable, no hacer uso de ella cuando haya posibilidades de un pico de voltaje, puesto que esto afectaría la parte eléctrica del fan y causaría que deje de funcionar, al igual que evitar que se golpee o caiga de cualquier manera. Entonces, para terminar, nuestro plan de mantenimiento se centra más que nada en tener una buena estructura, al igual que un buen flujo dentro del túnel, y evitar que las piezas tengan que ser reemplazadas lo más posible. Cabe destacar que el proyecto fue un verdadero reto para cada uno de los miembros del equipo. La adquisición de conocimiento fue constante a lo largo de cada etapa del proyecto. Asimismo, se pusieron a prueba nuestras destrezas, habilidades y aptitudes. Se debe destacar la importancia de la realización de este tipo de proyectos, los cuales buscan la integración progresiva del alumno a un ambiente laboral sumamente competitivo.